medios convencionales, los comentócratas siguen hablando enfáticamente de las agresiones de Gerardo Fernández Noroña a Alejandro Moreno Cárdenas, a Lili Téllez y a todo el pueblo de México prácticamente, por increíble que parezca. Sin embargo, vamos a ver una opinión diferente, un tanto diferente, donde puede haber coincidencias y no, de Denise Merker y Leo Zuckerman en una de las tantas mesas de debate que hay en los medios convencionales. Juzga y opina. Mira, yo quisiera, lo que me parece correcto es retomar todo esto y de verdad no me parece un evento aislado y creo que eso es lo importante. Hace bien Raimundo en decir que Fernández Noroña en estas últimas 48 horas tuvo, 24 horas, tuvo varios enfrentamientos con periodistas, señalamientos muy duros, a raíz efectivamente de una noticia que ojalá después podamos platicar, porque creo que es otra cosa, que es un señalamiento de que él también, digamos, está o vive de una manera ostentosa, le dijeron, ¿no? Pero bueno, creo que tuvo una serie de enfrentamientos y estaba en ese estado anímico, pero esto va más allá, porque la reunión y la discusión que se llevó a cabo hoy fue una discusión muy delicada, en donde unos a otros se dijeron traidores a la patria y los otros les contestaron narcogobierno o narcopolíticos. No estamos hablando, esto ya no es una discusión sobre... digamos, una discusión común y corriente. El presidente de la mesa directiva en un momento le dice, sí, no se pongan así, sí va a haber tiempo para temas generales, traidores. Bueno, traidores, es decir, a todos los... Después se acusa a Lili Téllez, efectivamente, de haber ido a Estados Unidos a decir que quería la intervención. Ella fue a Estados Unidos a decir que le parecía muy bien que hubiera una colaboración. Ayuda, en fin. Pero además esto empezó a pintar esta oposición de ustedes y nosotros, en donde ya no es ustedes y nosotros en términos de opiniones distintas, sino esta predominancia de un lenguaje de absoluta descalificación. Entonces el ambiente era muy rudo, porque no es lo mismo decirte yo no estoy de acuerdo contigo, que eres un traidor a la patria, y que te lo esté diciendo el presidente que lleva el orden de la discusión, el que da la palabra. Bueno, me parece que en ese contexto, más la parte de la situación personal de Fernández Noroña, que a lo largo de este año, y muy al principio en particular, hizo enormes esfuerzos por manejar esa personalidad. Yo recuerdo a López Obrador sorprendido diciendo, muy bien Noroña, muy sereno. Bueno, lo decía porque es de conocimiento público, que no siempre es así, y me parece que hoy simplemente todo estalló, porque tampoco enfrente se encontraba ningún presidente del PRI de gran mesura y conocido por la sensatez de sus puntos de vista. Era un hombre que fue también a pegar de golpes, a darle patadas a un señor en el suelo, acompañado de unos, parecía que aquello era un grupo de porros y que empezaron a enfrentarse. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta legislatura? ¿Es Lili Téllez, que se la pasa insultando a sus contrapartes? ¿Es un Alejandro Moreno que en varias ocasiones le ha ido a manotear a Noroña? Y esta es la primera que pasamos de las palabras a los golpes. Y es un Noroña que desde ese lugar de responsabilidad de autoridad se dirige a la oposición llamándolos traidores. Me parece que va mucho más allá de lo que hoy pasó, es lo que se ha vuelto permitido, el lenguaje de la confrontación política, que además premia al más agresivo, al más provocador, premia lo peor. Es más, si me dices quién es la persona de la oposición que más se cita, es Lili Téllez. ¿Por qué? Por eso. Porque es estridente, porque es violenta, porque es provocadora. Eso paga hoy. Cualquier otra posición pasa desapercibida. Entonces estamos hoy rehenes de esos individuos de la clase política que manejan esa forma de hacer las cosas. Y Leo, ahí en ese sentido pareciera contraproducente la fórmula que ideó el entonces presidente López Obrador para evitar que quien ganara la candidatura fuera factor de división. Creo que Fernández Noroña llega a la presidencia porque protestó porque no había tenido su reintegro, como Adán Augusto llega a la coordinación
porque los perdedores tendrían una posición. Y veo que en vez de fomentar la unidad, la desgaja dentro de Morena. No lo sé, porque al final del día creo que la sucesión presidencial sí le salió a López Obrador, en el sentido de que pudo imponer a su candidata, a Claudia Sheinbaum, y de que el movimiento llegó pues bastante unido a la elección. Creo 24. Que sí, 24. Sí, ahí estamos de acuerdo. Ahora, eso está teniendo un costo a posteriori. Creo que esa es la discusión. Yo lo que veo es que este es el costo de poner a un facineroso como presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente, porque es un facineroso, lo ha sido toda su vida. Hay que decirle a la gente que está obligado legalmente el presidente del Senado y la Cámara de Diputados a ser neutral. Es el presidente de todos los senadores y cuando está la permanente de todos los miembros que participan en la Comisión Permanente, porque es el presidente, representa a todos. Y no cumplir un acuerdo que se toma en la mesa directiva y él utilizar su silla para insultar a la oposición, pues de alguna manera violenta, desde luego, el papel de presidente del órgano legislativo. Pues es el costo de poner a un intolerante y a un fanático en un órgano deliberativo. Si tú lo pones al intolerante y al fanático como presidente del órgano deliberativo, pues acaba siendo un órgano intolerante y fanático también del otro lado. Creo que eso es lo que estamos viendo. Ahora, tiene toda la razón Denise, hay algo, Denise, que los une a Alito Moreno, a Lili Téllez y a Fernández Noroña. Así es. Y quieren ser presidentes de México, bueno, los tres. Además. No creo que es además, creo que lo que entienden es que los tres quieren ser presidentes armando escándalo, porque hoy efectivamente paga ser escándalo. Bienvenidos a capítulo 1 de la Nota MX. El día de hoy, 29 de agosto del 2025, seguimos trabajando para traerte las notas más importantes del día hasta tus dispositivos. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda, si aún no te has suscrito, hazlo, es totalmente gratuito. Ayúdanos a crecer la comunidad para que lleguemos a más gente y sigamos informando de una manera diferente a los medios tradicionales, con mayor objetividad y mayor crítica. Deja tu like y deja tu comentario. Eso también es muy importante, ya que ayuda a que el video se comience a viralizar. Hay que continuar hablando de este tema, principalmente el ataque de Alejandro Moreno Cárdenas a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara del Senado, y de los ataques en los medios tradicionales y de los comentócratas al mismo Gerardo Fernández Noroña. Me queda claro que lo odian a muerte, muchos, y que hay que guardar el equilibrio, porque en los medios tradicionales lo quieren así destrozar políticamente a la mala, y no se vale. Y en ese sentido, los medios alternativos debemos de seguir mostrándote lo que son y la realidad, guardando mayor equilibrio independientemente al sesgo político que podemos llegar a tener. Vemos cómo Denise Merker tiene un posicionamiento un tanto más equilibrado, sí critica a ambas partes, y entiendo por qué las critica, porque ella misma dice básicamente que este es el nivel de políticos que tenemos, en donde, por un lado, Gerardo Fernández Noroña abusa de su poder como presidente de la Cámara de Diputados, donde no respeta los acuerdos, y por otro lado, pues, la violencia física de alguien que es un verdadero delincuente. Y hago un breve paréntesis y me adelanto un poco a lo que menciona Leo Zuckerman, le llama fascineroso a Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que se equivocó al decir Gerardo Fernández Noroña. El verdadero fascineroso comprobado es Alejandro Moreno Cárdenas. Gerardo Fernández Noroña podrá ser muy recalcitrante, podrá ser muy estridente cuando se dirige a la gente y es hasta intolerable, pero es a lo que muchos también nos gusta. La violencia no, porque él jamás ha sido violento en la forma en la que se dirige a las personas. Si se llega a exaltar, sí. Si llega a ser muy directo, sí. Es poco sensible y sensitivo a las personas, también. Pero de eso, fascineroso, ahí se equivoca Leo Zuckerman. Y regreso, cierro el paréntesis y regreso, porque Denise Merker lo menciona de manera muy, muy interesante, ¿no? Este es el nivel de política que tenemos. Lamentablemente ese es, y yo también pujo porque eso cambie. Porque eso cambie, que llegue una presidenta que ya se anunció a la mesa del Senado con mayor equilibrio en ese sentido.
Pero Gerardo Fernández Noroña se los ha dicho claramente, nosotros tenemos la mayoría y si Morena vota por un acuerdo diferente a lo que ustedes quieren, pues ni modo, se aguantan. Y en ese sentido, pues así debe de ser. Y cuando menciona con mucha claridad Denise Merker, porque fue una treta la que montó Alejandro Moreno Cárdenas en el Senado el día de antier, y fue una emboscada donde lo vemos a él, a Moreira y a los otros dos gordos que estaban ahí con él, que eran seguramente sus guardaespaldas, golpear a Gerardo Fernández Noroña y al otro empleado de la Cámara del Senado, el fotógrafo, pues eso es de porros, como se lo dice claramente Denise Merker. Y ahí menciona otras tantas cosas que tienen que ver y involucra a Gerardo Fernández Noroña, como que, pues, puedo coincidir hasta cierto punto que el cúmulo de los ataques en los medios a Gerardo Fernández Noroña lo llevó a explotar. Y sí, la realidad es que no puedo afirmar que explotó porque habría que preguntarle y habría que analizarlo y hacer un psicoanálisis, pero sí estuvieron muy, muy canijos los ataques que le han hecho por la casa de los 12 millones de pesos que él, y reitero, él tiene publicada en su declaración patrimonial y que nunca la ha ocultado. Hay que ser muy claros al respecto. Pero pues esos ataques han sido constantes en los medios, lo han defenestrado bastante y perdió un poco de compostura, sí, cuando les grita traidores desde la presidencia del Senado. Ahí sí creo que perdió la compostura y que no debió de ser así. Eso sí también hay que destacarlo, y así es. Pero de eso a dirigirse a la oposición groseramente o con groserías, porque ya ellos, y esto es bien sabido, son traidores a la patria, pero por otro lado, el PRIAN ataca con narcopolíticos que no han mostrado una sola prueba, y lo de traidores a la patria, ahí están sus propias declaraciones de Marco Cortés, de Ricardo Anaya, de Lilia Telles, en pedir la intervención por parte de Estados Unidos o la ayuda, lo ponen como ayuda ahora. Al rato van a decir que dijeron que lo rechazan incluso esa ayuda, pero pues bueno, ya sabemos cómo son en la oposición. Y que entonces, pues las descalificaciones ahí están. Vuelvo al punto, mayor mesura por parte de la presidencia, en este caso Gerardo Fernández Noroña. Y por otro lado, Leo Zuckerman reitera, ¿no?, ese ataque a Gerardo Fernández Noroña, pero también él pone algo muy interesante que le pregunta a René Delgado. Le dice, oye, pero pues en este jueguito de López Obrador, donde quiso él hacer las cosas a su manera, pues generó ahí una fractura, donde su candidata la quedó como, o la impuso como a la presidencia, que fue Claudia Sheinbaum. Es mentira. Si apoyaba a alguien, el expresidente López Obrador, era Claudia Sheinbaum, sí, pero que la haya puesto, no. Se hizo una encuesta y la gente encuestada le dio la confianza a Claudia Sheinbaum, y eso es otra cosa. Y que ellos quieran decir que le impuso, pues no le impuso. Es como cualquiera de nosotros que puede tener una preferencia hacia una de tres opciones y que tú quieras influenciar en los demás o mostrar tu preferencia y decirla que es tu preferencia y que los demás digan, bueno, pues también es la mía. Pues eso ya es cuestión y decisión de cada quien. Pero pues bueno, es lo que menciona Leo Zuckerman. Y que esa parte de fascineroso, de verdad, es el odio que le tienen a Gerardo Fernández Noroña por esa estridencia que a muchos nos gusta, porque yo lo acepto. A mí me gusta la estridencia que tiene Gerardo Fernández Noroña. A veces sí es demasiado directo, demasiado frontal, un tanto intolerante, pero no es irrespetuoso. Él es una persona bien culta, pero bien culta, Gerardo Fernández Noroña. Y que, ojo, el que seas culto no quiere decir que seas educado, porque sé que muchos pueden pensar eso. Pero sí es una persona que cuida lo que dice. Y que sí te suscribe con un sustantivo, o te describe, mejor dicho, con un sustantivo, un calificativo hacia tu persona, él lo enmarca con un contexto de mucha, digámoslo, responsabilidad. Habla de lo que sabe. Y entonces, en ese sentido, pues, Leo Zuckerman, al describirlo como fascineroso, pues se equivoca rotundamente. Fascineroso, delincuente habitual, como tal, es Alito Moreno. Eso es el fascineroso. Ese es. Y no veo el punto en donde él sí descalifique las conductas de Alejandro Moreno, pero pues bueno. Y por último, algo en lo que yo puedo estar de acuerdo totalmente es que dice, los tres tienen algo en común. Alejandro Moreno, Lilia del Carmen Telles y Gerardo Fernández Noroña. Los tres quieren ser presidentes de la República. Hasta ahí coincido con él, porque luego dice, los tres han vivido del escándalo. Ahí sí no coincido. Gerardo Fernández Noroña, reitero, siempre ha sido estridente, no es nuevo, no es que le guste el escándalo,
Él sale a mostrar siempre su postura como político con mucha estridencia, con mucha frontalidad. Los otros dos son vulgares, corrientes, que esos dos sí viven nada más de las mentiras y de los escándalos. De eso viven. Si el video te gustó, recuerda suscríbete, no te cuesta absolutamente nada, nada más es un clic para suscribirte. Deja tu like, deja tu comentario, ayuda a que esta información llegue a más personas cada día más y activa las notificaciones. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.